Hoy no hay escándalos. Vendría a ser la noticia del día. No es solo un chascarrillo. Ayer también hubo una pausa tras estos días que se pasaron políticamente. Y está el tema que hoy ya no aparece en lugar relevante de la situación en el sur, de los incendios, que son los más graves de que se tenga registro. Y ahora en un rato, por supuesto que hablaremos de eso. Definir como engañoso, embustero, falaz, su ruta de sinónimos, al curso político mediático de esta semana, es una buena probabilidad. No es contradictorio con lo afirmado aquí hace 7 días, en el sentido de que el discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa y el alegato de Cristina marcaron justamente todo lo contrario a un engaño, en tanto clarificaron la unión o unidad conceptual que los emparenta. Ahora bien, ¿de qué se trata o trataría lo engañoso? Como no sea enroscarse en pujas y pullas que sirven para ratificar seguridades y posicionamientos políticos, pero sin ampliar nunca el arco de convencerse entre los convencidos. Para que se entienda y reafirme mejor, tal vez uno dice reafirme porque ya ha hablado de esto, una cosa es el derecho y la necesidad emocional de la indignación, en público y en privado ni hablar. Otra cosa es suponer que no se requiere, que no es indispensable, un salto de calidad grande en quienes desde el progresismo, desde un progresismo audaz, verdaderamente animado a producir cambios contra los factores de poder concentrados, tienen la responsabilidad de elevar eso que se llama el debate. Vieron que se habla de el debate, lo que la Argentina tiene que debatir. Nadie, se supone nadie, aspira seriamente a que la política argentina se convierta en un manto de placidez institucional. Esto no es Borgen, ni lo será. Estamos cruzados por la violencia, por cierto que, incluyendo la discursiva, desde el fondo de nuestros tiempos. La parte buena es que en Argentina, a nivel de amplias minorías intensas, representativas y significativas, hay una pasión política difícil o imposible de conseguir en otros lados del orbe. Y que gracias a ese ardor caemos en tragedias, del mismo modo en que tampoco se consiguen en otros lares los avances de libertades civiles, el papel socialmente integrador del Estado, de una educación y salud públicas que mantienen muchos rasgos para sentirse orgullosos en una Latinoamérica no precisamente caracterizada por eso. ¿Dónde se ha visto, consideradas las proporciones demográficas y la incidencia cultural, el fervor que hay acá? Este fervor que tiene aquí la contracorriente frente al ideario neoliberal. ¿Dónde se ve que las reivindicaciones de los feminismos tengan la potencia de lo que sucede aquí? ¿Dónde hay el grado de movilización callejera de la Argentina extra pandemia? ¿Dónde, en que sea o siquiera parezca
que la política todavía tiene bastante para decir en lugar de ser un campo totalmente orégano para el interés de las corporaciones. Pero una parte muy deficiente, comprensible, seguramente inevitable, es que el apasionamiento, cuando lo comandan las andanzas y operaciones mediáticas, produce un show, este show, casi permanente, diario, de mentiras ostentosas, bravatas, griteríos, chicanas sin fondo, fondos con las mismas formas que inclusive no guardan mínimo respeto por normas básicas del periodismo. Llámenle como les guste, el episodio de Beatriz Arlo, una ensayista para quien no la conozca, o mejor, de la andanada virulenta contra Axel Kicillof, es poco menos que indescriptible. En lo personal, no encuentro, enseguida al menos, antecedentes de un hecho, llamémosle comunicacional, semejante. Sabrá ella, Sarlo, si en su momento dijo de distraída o de pérfida aquello de que le ofrecieron vacunarse por debajo de la mesa. La citan a Comodoro Pi, sale, arruga y declara que nunca le ofrecieron nada por un atajo ni por canales ilegales, que se autocritica fuertemente, que hubo una metáfora desgraciada, que en general tiene expresiones poco apropiadas, dice ella de ella, y que ella, dice, no tenía los recursos informativos para saber que había de por medio la idea de concientizar a la población sobre la necesidad de vacunarse mediante una campaña con personalidades reconocidas. Bueno. Semejante batería de desmentidas de la protagonista del episodio fue ignorada olímpicamente por la prensa opositora durante toda la jornada, pero eso no es todo, no es ni de lejos todo. Usaron las desmentidas de Sarlo como ratificatorias de que en la provincia de Buenos Aires también hubo el intento de vacunatorio VIP. Increíble. O exactamente al revés. Kicillof habló del ataque canalla contra él y su familia y subrayó que el enchastre de que fue víctima es constitutivo de una campaña deliberada. Para el caso, nos parece, el gobernador hizo bien, muy bien, porque la infamia no le dejó más opción que responder al palo por palo. No tuvo otra. En otros casos, en cambio, que no involucran precisamente a Kicillof, quien contesta mucho mejor con buena gestión e incorruptibilidad que metiéndose en polémicas invariables, el gobierno y o varios de sus medios y colegas afines, uno cree que incurren en batallas que retroalimentan lo que tantas veces es una escandalosidad banal, sobreactuada, inconducente por fuera del circuito de sus simpatizantes fijos. Y resulta que a más batahola de ese tipo,
es muy probable que haya más ganancia, no de la oposición en sus términos de figuras puntuales y aprovechamiento electoralista, sino del hastío popular que produce esa retahíla de acusaciones mutuas. Ganancia del discurso de la antipolítica. Esto de que son todos más o menos la misma mierda, o parecidos, o directamente lo mismo. Ese es un riesgo enorme para el gobierno, porque su fortaleza debe apoyarse en convencer sobre la base de lo propositivo, de la política en manos de su buena dirigencia, y no en las de gerentes del cinismo liberalote o en las de los antisistémicos que sirven al sistema. Solo como ejemplo, me parece que esto a alguna gente no le va a gustar. El desastre organizativo del gobierno porteño en el primer día de vacunación para los mayores de 80 pareció generar deleite vengativo en algunas espadas comunicacionales del palo y, es presumible o indubitable, en el sentimiento de mucho adherente oficialista. Nosotros echamos a Vanoli por el viernes negro de la cola de los jubilados en los bancos y a Ginés al toque del sincericidio del otro viernes negro, pero ustedes mantienen a Quirós como si nada, y acá tenés las consecuencias de comprarte el marketing de la reta y hacete cargo de haber votado a Macri, y etcétera. Todo se comprende. Todo se comprende. Entiéndase. Porque esa rebelión emocional que provocan los ataques despiadados del eje opositor, encabezado por su aparato mediático, es irrefrenable. Más vale. Pero, visto con reposo, ¿sirve eso políticamente? No se dispone, creo que no hay un medidor, un encuestómetro confiable, certificado, definitivo, acerca de cuáles son en rigor la repercusión e influjo de escandaletes como los aludidos. ¿Cuánto incide realmente el enrosque de las franjas ultrapolitizadas con las visiones y proyecciones del editorialismo comunicacional? Pero ensayemos. Fácil, más o menos. Ensayemos. Las mayorías populares no pueden dormir porque el presidente demora designar a quien sucederá a Losardo. Formosa es una muestra de cólera nacional o geográfica, aún excluyendo que opera una maniobra opositora para experimentarla como elemento de desestabilización. ¿En qué consiste el costo político ese de que Alberto se cristiniza? ¿De qué no hablamos cuando solo se habla de escándalos? Y se los va repotenciando. ¿No será que es complejamente más sencillo? Y que las grandes expectativas son una buena vacunación y el trazado del control inflacionario, como lo viene siendo la cotización del dólar desde que estimularon que se pudría todo, y la ayuda estatal genérica e inclusiva en esta pampa húmeda desequilibrada. Si no es eso, más parecería que somos el país de los enroscados mediáticos.